tiempos modernos lo que se conoce es que el cuerpo humano está hecho de células y que esas células tienen un tiempo. Por ejemplo, una célula de la sangre vive entre 90 y 120 días, una célula de la piel vive entre 30 días, hay algunas neuronas que pueden vivir también bastantes años, ¿sí? Y como el cuerpo estaría hecho de células, tendríamos que analizar que realmente el envejecimiento o el retardar el envejecimiento sería en base al estudio de qué es lo que ocurre cuando estas células se deterioran. El deterioro celular contribuiría entonces al envejecimiento. Y si hay un deterioro muy pronto, estaríamos hablando de un envejecimiento prematuro. Y es muy común ver ahora jovencitos que ya tienen arrugas. Yo te digo esto porque desde hace años vengo en temas de docencia y he visto a jóvenes que son demasiadamente jóvenes para comenzar a arrugarse la piel y tener signos de envejecimiento prematuro. Entonces, si las células deben duplicarse, porque esa es la tarea de las células, y las copias deben de tratar de ser lo más fieles posible, la pregunta de algunos científicos era, ¿podría irse esta fidelidad de las células dañando? Igual que cuando copiábamos antes un cassette, tal vez los jóvenes no saben lo que es eso, pero eran unas cintas de audio donde nosotros oíamos la música en los años 70 y 80. ¿Sí? Cuando tú copiabas un disco, un cassette a otro, me acuerdo el primer cassette que me dieron de los audios del doctor Salazar, me lo dio mi amigo presidente ascendente Pablo Álvarez. Él lo había copiado de uno, que había copiado de otro, que había copiado de otro, que había copiado de otro, y ya casi no se oía tan bien la voz del doctor Salazar. De todas maneras, hacíamos el esfuerzo para poderlo oír. Entonces, esa fidelidad de las células como que se iría dañando. Lo interesante de esto es que, claro, si te pones a estudiar dónde está la fidelidad de la información que tienen nuestras células, realmente yacen o está guardada, encriptada en el núcleo de la célula. ¿Sí? Ustedes van a recordar que la célula es una bolsita de agua. El agua, ahí está la idea, ¿verdad? Que volvemos al tema del concepto del agua. Pero de un agua, en este caso, yo diría intracelular. Y dentro de la parte externa y de la parte interna de la célula hay un núcleo que también tiene una porción acuosa. Y dentro de esa porción acuosa, pues está toda la información genética. Digamos que está ahí la información en el cerebro de la célula. El que le dice a la célula, haz proteínas, haz enzimas, da esta orden, produce esta hormona, etcétera. ¿Sí? Y si alargásemos lo que estamos mirando ahorita en la pantalla del núcleo de la célula, encontraríamos adentro los cromosomas. ¿Sí? Y si nosotros estirásemos a un cromosoma, que estos luego se van así enchurando, si estirásemos a un cromosoma como que fuera el cordón de un zapato, veríamos que este cordón del zapato tiene entonces dos puntas que serían parecidos a los protectores de plástico que suelen tener los cordones. ¿Han visto ustedes que los cordones de los zapatos tienen al final, como para que no se dañe la punta, tienen una proteccioncita? Sí, pues ahí se cree que ahí está el quid del asunto del daño celular y del envejecimiento. ¿Sí? Es decir, en que este telómero que tiene toda la información de la duplicación de la célula, de cómo la célula tiene que replicarse, ¿sí? Y de las mezclas de los aminoácidos, que podrían ser estos básicos como la tiamina, la arginina, la citosina, eh, que se van mezclando para hacer las diferentes estructuras, ¿sí? Las diferentes secuencias. Tendríamos que pensar que en los cromosomas están entonces estos telómeros, que son los capuchoncitos, ¿sí? Que están a cada lado, como ustedes ven en la imagen, o que podrían ser los protectores del cordoncito de los zapatos. Entonces, la secuencia del ADN del telómero puede variar por la especie, puede variar un poco, ¿sí? Ahí está nuestra secuencia de aminoácidos, es así, ¿sí? Tiamina, tiamina, glutamina, 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 glicina, 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 ¿sí? ¿Qué sería lo interesante de entender de esto? Que evidentemente, si es que estos telómeros se dañan, se debe a que las replicaciones de las células se habría ido dañando, se había ido acabando por las diferentes sucesiones de la duplicación. Entonces, eso se llama el daño telomérico, ¿sí? Como que cada vez que la célula se duplica, ¿sí? Entonces, cada vez estos telómeros se irían acortando, 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 hasta que después con el tiempo ya no habrían los protectorcitos al final de los cordones, ¿sí? Ya no habrían estos telómeros y entonces la célula comenzaría su muerte. Entonces, este daño de los telómeros, ¿qué significaría?
Bueno, podría ser que ataque a las células de la sangre, de la piel, como dice ahí, de los intestinos, ¿sí? Y se pierde un poco de esta información telomérica, de manera que se va agravando conforme se divide la célula. Pasan los años, se acorta, pasan los años, se acorta. Y cuanto más daño, pues más pronto vas a irte agotando. Ahora, estas doctoras de Australia, Elizabeth Blackburn y Carol Grieder, en 1985, fueron premiadas con el Premio Nobel de Medicina en el año 2009. Un año después que le dieron a Ignaro el Premio Nobel, un año después, les dieron a estas chicas, a estas doctoras, el Premio Nobel por haber descubierto la telomerasa, en cambio. Es decir, que si el telómero es el capuchoncito que recubre al cromosoma, ¿sí? La telomerasa sería realmente la enzima, ponga mucha atención porque esto va a estar en la pregunta que voy a colgar el día de mañana en el grupo, la enzima única que puede reparar el telómero. Entonces, realmente cuando estas chicas descubrieron la telomerasa, ¿sí? Se abrió un montón de posibilidades para el antienvejecimiento, ¿sí? Entonces, este envejecimiento acelerado se puede comenzar en etapas muy tempranas, ¿sí? Sabemos, dicen ellas, que los cambios en los hábitos alimenticios, el ejercicio, el estilo de vida, tienen efectos positivos sobre los telómeros. Entonces, ¿qué decimos nosotros en Herbalife? Mira, aquí decimos, un 80% es la nutrición, un 20% es el ejercicio, ¿sí? Y luego hablamos del estilo de vida, que conforma no solamente eso, sino también cómo bebes agua, ¿sí? ¿Cuántas horas al día descansas? ¿Cuánta actividad física y todo lo demás? La comida y el pensamiento, también el manejo, el control de la mente, el contacto, la meditación, el yoga, cosas interesantísimas podrían también ser factores determinantes para que los telómeros no se acorten, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene un efecto súper positivo anti-envejecimiento? Pues el ejercicio, los complementos nutricionales. Apúntele ahí. Quien no está tomando complementos nutricionales no está haciéndole un favor a sus telómeros y, por supuesto, no va a despertar a esa enzima reparadora de los telómeros que se llama exacto, telomerasa. ¿Ok? ¿Cómo se llama la enzima que repara los telómeros eh, de los cromosomas que evitan el daño celular? ¿Cómo se llama? Entonces, la telomerasa. Y eso es la parte técnica y científica de todo este tema, ¿verdad? Entonces, en 1998, un grupo de investigadores que realizó este sorprendente descubrimiento, que son estas chicas y su equipo, que cuando se suministraba telomerasa a un puñado de células humanas que se habían puesto en una plaquita de cultivo, rebasaban el límite de Hayflick. El límite de Hayflick se cree que son las 50 veces que se duplica una célula antes de morir. Segunda pregunta, ¿cuántas veces se duplica una célula en teoría antes de morir? ¿O qué dice el límite de Hayflick? ¿Sí? Dice que esto es lo que sucede. Parecía que se había encontrado un medio bioquímico para escapar del envejecimiento. Y esto salió en la revista en Times, en Forbes. Ya encontraron cómo vamos a vivir los 100 o los 200 años, ¿sí? Pero la ilusión les duró poco, porque cuando la telomerasa comienza fuera de control, ¿sí? Es decir, tú ya no tienes un cuerpo, no tienes un cerebro, no tienes una voluntad, sino que tienes una caja de Petri donde estás cultivando las células de estas con la telomerasa comienzan a desarrollarse en tumores. Es decir, se les acabó un poco. Les pincharon el balón. Ahora, lo interesante del tema es la cantidad de telomerasa que se produce en un organismo adulto no es suficiente para evitar el acortamiento progresivo de los telómeros y se piensa que este es el desencadenante del envejecimiento celular. ¿Qué habrían sabido estos antiguos padres de la humanidad? Porque en la Biblia se sabe que Matusalén vivió pues 900 años, Jared 700, Geber 600. Bueno, hay una cantidad de dinastías, de patriarcas antiguos. ¿Cómo habrían vivido? Habrían vivido sin celulares, tal vez sin plataformas online. ¿Cómo habrían vivido sin estrés, verdad? Bebiendo o comiendo las cosas naturales que se observaban en la naturaleza. Miren, ese es el famoso cromosoma. Y los investigadores ahora en España andan buscando subsanar la carencia de la proteína telomerasa en los cromosomas. Entonces, en resumen, el telómero es el capuchoncito que le recubre al cromosoma, la telomerasa, la enzima que lo repara, ¿sí? Es una proteína realmente, ¿sí? Que lo repara y que se encuentra en las células germinales, células madres, en tejidos
fetales, pero está ausente en las demás células del cuerpo. Por eso es bien importante que nosotros pensemos en que las células madres se producen en nuestra médula, ¿sí? Y esas son las que dan la orden al cuerpo. Se llaman las células madre autólogas. Cada cierto tiempo, de vez en cuando, la médula suelta estas células madre autólogas que salen de la médula, entran en el torrente sanguíneo y estimulan la reparación de las células en general. Entonces, ¿cuál sería la teoría más aceptada sobre el origen del envejecimiento? Es que el resultado de una acumulación de defectos, de daños celulares propiciados por la carencia de sistemas defensivos necesarios, o sea, las defensas bajas, que eviten combatir el estrés oxidativo, ¿sí? Que ocasiona los radicales, como cuando fumas, cuando estás en el teléfono celular mucho tiempo, cuando has comido alimentos derivados de cocinas de inducción o de hornos de microondas que le han dado cargas electromagnéticas a tu comida y vas dañando tu cuerpo, pues la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante, viene el estrés oxidativo, se dañan tus células y entonces viene el envejecimiento prematuro. Hoy me encontré con un cliente en la mañana, no lo había visto unos meses. Le digo, mi estimado, usted lo ve un poco envejecido, le digo. Me dice, sí, doctor, dice, me han salido muchas canas, ¿qué me puede recomendar? Bueno, le digo, le puedo recomendar que comience a usar los suplementos que le recomendé, bla, 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 que tome un poco más de vitamina C, cosas así. Entonces, la célula humana, para estar siempre bien, pues va a necesitar todos los días estos 114 nutrimentos básicos de los que nos habló el doctor Eduardo Salazar hace ya varios años, ¿sí? Con esto, el cuerpo produce sus compuestos. Da la casualidad, mis amigos, que la telomerasa es otro de los compuestos, ¿sí? Es otro de los compuestos que las células tienen que producir, ¿ok? Se cree que la glándula del timo es una de las más intrincadas y es de las más comprometidas con el tema del antienvejecimiento. ¿Sí? Miren esa imagen bonita, es un neutrófilo, una partícula de nuestra sangre que está comiéndose a una bacteria. Ahora, si usted deja que la bacteria se coma a sus células, va a venir un daño. Si una bacteria se te mete al riñón, lo puede destruir y tú puedes acabar en una insuficiencia renal. Si un virus se te mete en el páncreas y daña tus células pancreáticas, tú puedes acabar con diabetes. ¿Sí? Que son enfermedades que finalmente te disminuyen y te envejecen notoriamente. ¿Sí? Más abajo podemos ver a un macrófago, que es una de las células que se encarga de sacar grandes pedazos y sacarlos del cuerpo. Mira las células beta, ¿sí? Son células inmunitarias. Estas son asesinas por naturaleza, no andan con vainas, como decía Jim Rohn. Jim Rohn tiene una de sus charlas algo muy interesante, que habla que hay que proteger, ¿sí? Y hay que nutrir, ¿sí? No sé si ustedes han oído esa conferencia de Jim Rohn, pero es increíble. Dice, protect like a mother and kill like a father. No sé si han visto, ¿verdad? Dice, red corpuscles to nourish, white corpuscles to defend. Que los glóbulos rojos sirven para nutrir y que los corpúsculos blancos o los glóbulos blancos sirven para defender. Y estos tienen que ser así, son citotóxicos. Estos no negocian cuando se encuentran con una bacteria. Dice, vea, señor linfocito, perdóneme, déjeme pasar. No, 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 estos no sobornan, estos matan, son viciosos. Y gracias a Dios que matan, porque estas son las células T que se llaman, por ejemplo. Dice, yo ataco a los invasores dentro de las células. Es decir, una célula T killer es una especie de Rambo microscópico que se mete dentro de una célula y acaba con lo que pueda, ¿sí? Y esa célula B, que sale del vaso, también es una célula beta, ¿sí? Dice, yo ataco a los invasores fuera de la célula. Y esto es bien interesante. Yo en mi centro, el Instituto de Bionutrición, normalmente pues veo estas cosas en los microscopios, en la sangre de la gente. Es bien interesante, como algo ilustrativo. Entonces, ¿cuál es el tema de toda esta conferencia? Recordemos que los excesos y las deficiencias son la base de nuestro negocio. Si llegamos a una persona y le decimos, mi señora, usted está acelerado su envejecimiento porque le acabo de hacer un análisis de la grasa corporal y veo que usted, su cuerpo la tiene en 70, en 80 años. Usted está con envejecimiento acelerado. Mucha gente me dice, doctor, ¿cómo vendo con la tanita, la que da la edad corporal, o con la home run que da la edad corporal? Digo, hijo, de la única manera que se vende este negocio es asustándole a la gente, diciéndole todas las cosas que le va a pasar si no se toma este fantástico producto. Yo así aprendí, mi patrocinador, Diego Ceballos, que en paz descanse, me enseñó así. Me decía, mira, si tú no te tomas esto es que eres bruto. O sea, después de todo lo que te explico, de los excesos, de las deficiencias, de los telómeros, de la telomerasa, ¿quieres todavía desayunar café con pan? O sea, talento perejil. Salud.
Esa es la forma en la que yo aprendí a vender este negocio, enseñándole a la gente los excesos y las deficiencias. Y ahora tenemos estas básculas que nos dan la edad del cuerpo. No puede haber cosa más sencilla que hacerle a una persona un análisis corporal con una tanita o con una báscula Omron y que salga la edad de unos 5 o 10 años más y la gente se puede morir. Créeme, hay señoritas que no importa que tengan hemorroides, van a dejar pasar ese problema de irse al médico para tomar algo que les sirva para bajar la edad de su cuerpo. ¿Sí? Y en los diferentes círculos en los que la gente entre, pues así está. El sistema de defensas necesita aminoácidos, el sistema de reparación de las células necesita aminoácidos. Con los aminoácidos, que son las unidades estructurales del cuerpo, es que el cuerpo puede formar las enzimas, ¿sí? Pero el sistema inmunitario, el sistema reparador del cuerpo, no vamos a sacar telomerasa nueva de chancho, sal refinada, arroz blanco, café con pan, carnes sanguinolientas y leches de vaca, ¿verdad? Llenas de toxinas y de calcio malo. Tenemos que sacar la materia prima para que nuestro cuerpo produzca nuevos telómeros, o mantenga los telómeros, mejor dicho, y que haga nueva telomerasa, gracias a las vitaminas y a los minerales. ¿Qué son las vitaminas y los minerales? Son sustancias que nosotros necesitamos para la vida, por eso su nombre se llaman vitaminas, ¿sí? Que cuando fueron descubiertas pensaron que eran proteínas, pero realmente se dieron cuenta que no eran proteínas, eran sustancias que estaban dentro de las células. Y cuando las células funcionan bien, es porque tienen todas las vitaminas del caso. Y a veces vamos a necesitar algunas en mayor cantidad que otras, ¿verdad? Pero realmente el cuerpo no necesita medicamentos, lo que necesita a veces es más vitaminas. Yo en mi profesión veo esto cada vez más y más seguido. Entonces, cuando usted le ofrezca, mi amigo, mi amiga, los productos de Herbalife a una persona, dígale la verdad. Estos productos no son medicamentos. Estos productos son suplementos, son alimentos. ¿Qué te ofrecen a ti? Te ofrecen una protección adicional. Eso te ofrezco. ¿Sí? ¿Y por qué los tengo que tomar? Porque tienen un papel clave en la función celular. Yo me atrevería a una persona a decirle, mi señora, estos productos ayudan a telomerasa. ¿Y qué es eso? Es aquello que evita el envejecimiento. Venga, súbase a la balanza, por favor, a la tanita o a la hombrón. Súbase. Oh, qué pena. Tiene 80 años de edad. Oh, no me diga, no puede ser. Sí, porque usted necesita tomarse estos productos, ¿verdad? ¿En qué te ayudan? Pues te ayudan a convertir los nutrientes en energía, las vitaminas y los minerales, te apoyan al normal funcionamiento del sistema inmunitario, te apoyan a las funciones reparadoras, especialmente hay vitaminas con las cuales, pues, sin las cuales, por ejemplo la vitamina A, sin esa estamos fritos. La vitamina C, la vitamina E, ciertos minerales como el cobre, como el zinc. Si no tenemos esto, no podemos hacer enzimas y la telomerasa es una enzima.